Gracias, Padre eterno que está en los cielos. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Oh Padre eterno, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres bueno, Señor, porque no importan las circunstancias, Señor, ni lo malo que seamos, tú extiende tus misericordias cada mañana para con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, que vino aquí, a ti, Padre eterno, que se hizo hombre, a ti, Emanuel, que vino a pagar el precio por mis pecados, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia. Dios te bendiga más, Dios continúe bendiciendo tu vida esta mañana o esta tarde o esta noche, no importa la hora que tú vayas a ver esta transmisión, el Señor te continúe bendiciendo, el Señor continúe redarguyendo en tu corazón con su palabra y sean mis labios simplemente un instrumento usado por el Padre eterno que está en los cielos para decirte lo que Él quiere decirte a través de mí. Y hoy el Señor trae un tema que wow, me dejó sin palabras y es una gran realidad. Nosotros, más que una conversación, es una exhortación o una interrogante también. ¿Puede un cristiano resistir y persistir sin oración? Es una interrogante que nosotros debemos, tanto los creyentes como los no creyentes, analizarla. ¿Podemos resistir sin oración? Aleluya. Yo quiero que leamos en el capítulo de Lucas, en el pasaje de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Y es una parábola que se narra sobre la viuda y un juez injusto. Y vemos cómo en el pasaje en el libro de Lucas, a ti amigo que aún no ha leído la palabra, es un libro enriquecedor, un libro donde nos habla precisamente a nosotros los gentiles del reino del Señor, del amor del Señor, de sus misericordias para con nosotros, donde en ese evangelio de Lucas también nos habla directamente cómo el reino de los cielos vino para aquellos pobres, los pobres en espíritu, aquellos necesitados, aquellos que tienen interrogante en su corazón y que no saben para qué están vivos. Si me escuchan un poquito ronca, es porque estamos un poco agripados, pero aún así vamos a seguir dándole toda gloria y toda honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de recibir toda gloria sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Y leemos en el pasaje de Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Aleluya. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle?
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en ella podemos encontrar la pronta respuesta a nuestras necesidades. Gracias Padre de la gloria, porque a través de tu palabra podemos ser guiados conjuntamente a tu poder y a la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias Señor por dejarnos establecido una guía, Señor, para nosotros poder discernir cuando tu Espíritu Santo nos quiera direccionar. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así, amigo y hermano que me escuchan. Oye, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? La interrogante de este tema. ¿Podremos resistir y persistir sin oración? Y está muy claro que no podemos resistir. Según la palabra y esta parábola que el Señor Jesús nos dejó establecida en Lucas 18, nos muestra cómo la persistencia de la oración de esta mujer ante el Padre que está en los cielos y la resistencia. También el Señor permitió que el adversario, ese juez injusto, le haga justicia por cuanto ella persistió y continuó. Porque no es solo que oremos, la oración es un acto de fe. Y la fe sin obra es muerta. Esta mujer es un vivo ejemplo para no desmayar, para persistir, para, sin importar las necesidades o la injusticia que estemos viviendo en estos momentos, continuemos enfocados en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo podemos lograr? Hermanos, el reino de los cielos se ha establecido aquí para la salvación de muchos, porque la palabra dice, para que todos alcancemos el arrepentimiento. Pero tenemos muy claro que el príncipe de este mundo es nuestro enemigo, el adversario, aquel que muchas veces nos debilita con quebrantos, con pesadez, con pereza, con desánimo, para que nosotros no podamos resistir y persistir en oración por aquellos que nosotros queremos o tenemos en peticiones delante de Dios. Pero la misma palabra Jesús nos dejó establecido diciendo, yo me voy de este mundo a hacer moradas para ustedes y van a tener aflicciones, pero confíen. La palabra confíen es que tengamos confianza y nos mantengamos enfocados en aquel que debemos tener la confianza, que es Jesús. Ese que vino a pagar un precio por ti y por mí. Pero no cualquier precio, un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Un precio de sangre en la cruz del Calvario. Y Jesús en Lucas 11:1-13 continúa enseñando. Jesús es el principal modelo de nosotros aquí en la tierra, que se hizo Dios con nosotros totalmente hombre, para modelarnos cómo debemos guerrear, cómo debemos resistir a las acechanzas de las tinieblas, cómo debemos mantenernos enfocados. En Lucas 11,
El verso 1 y 2 dice: y un día estaba Jesús orando en un lugar apartado. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan. Y ahí es donde Jesús estableció uno de los principales estatutos de la oración. No es orar por orar. Tú tienes que aprender a identificar a quién tú le oras. Porque también los demonios oran. ¿Pero a quién le oran? Le oran a sus demonios. Pero tú, amigo que me escuchas, si aún tú no sabes orar, si tú tienes tu corazón quebrantado que quiere agradarle a Dios y no ha buscado y no te ha ido a congregar, este es el momento que tú inicies con esa oración establecida que el Señor dejó como modelo en Lucas capítulo 11 a partir del verso 1, y es iniciando por el Padre que está en los cielos. Padre, santificado sea tu nombre, dándole toda gloria y toda honra al Señor, aquel que está sentado en el trono y que dijo que volverá y volverá. Aquel que no miente y que su palabra se está cumpliendo en estos últimos tiempos. ¿Qué tú debes anhelar? Porque estamos viviendo en una tierra de desorden, donde la cabeza principal, es gobernada por las tinieblas. Porque este reino aquí en la tierra le pertenece al príncipe de las tinieblas. Pero cuando dice santificado sea tu nombre y venga tu reino, oye, venga tu reino aquí a la tierra y danos hoy el pan de cada día. Amigos y hermanos, a veces queremos cosas y no la tenemos porque no la pedimos al que debemos pedirla. Porque no vamos a la fuente necesaria, porque aún para renovar nuestras fuerzas, así como la del búfalo, y remontarnos a las alturas como las águilas, es necesario que nosotros nos enfoquemos en oración. Porque dice la misma palabra del Señor, que lo oculto de su palabra, Él se los revela a los que lo buscan. ¿Y cómo tú puedes conocer a alguien si tú no hablas con ese alguien? Para tú conocer a alguien, el principio es tratarlo y conversar. Y esa oración, el Señor la dejó establecida en su palabra para que nosotros entendamos que es el principio para nosotros entablar una conversación con el Padre eterno que está en los cielos. Si aún tú no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, tú puedes iniciar confesando con tus labios, iniciando con este pasaje bíblico que es Lucas capítulo 11 a partir del verso 2. Padre, tú que estás en los cielos, y santificar su nombre, glorificarlo. Oye, yo entrego, cambia, no importa lo que tú cambies, pero el principio no lo puedes abolir, porque el principio es donde tú identificas y donde tú declaras con tus labios cuando dice Jesús, si confesare con tu boca y afirmar en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir a la cruz por tus pecados, tú vas a tener salvación. Es necesario que tú le confieses al Padre que está en los cielos lo que está en tu corazón, iniciando con el principio de oración que Él dejó establecido.
Y dice Jesús, según las investigaciones de Lucas, en Lucas 10:2, y les decía, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad. Nos vuelve al principio donde aquella viuda insistía, donde aquella viuda persistía, donde aquella viuda rogaba que se le haga justicia. Y cuando dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oye, rogad al Padre Eterno que esté en los cielos, que envíe obreros a su obra. Obreros dignos de glorificar a Dios. ¿Por qué digno de glorificar a Dios? Porque hoy en día hay muchos obreros, pero no sabemos si glorifican a Dios o si glorifican ellos. No sabemos si el fin es ellos ser exaltados o exaltar al Padre que está en los cielos. Y es ahí donde nosotros tenemos que rogar al Padre. Nosotros, aquellos hermanos, amigos que aún no han confesado a Cristo, aquellos que están pidiendo dirección a qué iglesia ir, dónde congregarse, tienen que rogar, rueguen, oye, rogad al Señor de la mies que los envíe a un lugar donde sea Él glorificado, donde sea Él exaltado, donde el primer lugar se le dé al Padre Eterno que está en los cielos. Y aprovechando esta exhortación que te hice, también te exhorto que entendamos que estamos en tiempos difíciles y congregarnos es vital para estos tiempos. Pero también debemos dejar de ñoñería. Las iglesias es como los hospitales, que hay de todo. Hay personas enfermas, hay personas sanas, hay personas fortalecidas, hay personas débiles. Siempre enfocándote en Cristo Jesús. Siempre enfocándote y rogando para que aquel que está sentado en el trono al lado del Padre, intercediendo por su santo, sea el centro de tu corazón. No importa qué lugar tú vayas, lo que importa es lo que tú llevas dentro. A quién tú quieres adorar, a quién tú quieres glorificar con tu vida. Y dice Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y eso significa que no importa, oye, no importa a qué iglesia tú vayas, a qué congregación que glorifiquen a Cristo Jesús, tú pertenezcas. Allí habrán personas que se dejan usar por las tinieblas solo para perseguirte, solo para maldecirte, para calumniarte. Pero tú tienes que tener por sumo gozo cuando mientan acerca de las cosas que el Señor pone en ti. Te digo por qué, porque no están mintiendo sobre ti, están blasfemando al Espíritu Santo que está depositado en ti. Y es ahí donde Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hermanos y amigos que escuchan, muchas veces creemos que las calumnias vienen de fuera, pero la palabra está establecida para los hijos, para aquellos que conocen, para aquellos que la escudriñan, para aquellos que la leen. Y podemos poner de ejemplo pasajes bíblicos donde los perseguidores, que esos son otros temas que vamos a tratar más adelante, eran lo de la casa, no son lo de afuera. E incluso el proceso que te fortalece
Es que el enemigo utiliza a las personas que realmente te importan y a los que tú amas. Él no va a utilizar al que no te importa de afuera, al que no conoce, al que no le sirve al mismo Dios que tú. No, él utiliza a aquellos débiles en la oración, aquellos que no oran más que cuando tienen el deseo o tienen el ánimo. A eso son lo que el enemigo utiliza para ser piedra de tropiezo de otros, de aquellos que verdaderamente necesitan ser direccionados por Dios. Y es ahí donde tú tienes que cuidarte. Y como Lucas nos exhorta en el capítulo 6, verso 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Rogarle al Señor que no deje que tu corazón se envenene, porque dice la misma palabra del Señor: de todas las cosas guardadas aquí en la tierra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dejes que tu corazón caiga en amargura bajo ninguna circunstancia. Te exhorto que ore, persista en oración, velad, orad, resistid las acechanzas de las tinieblas que él quiere utilizar para debilitarte. Aún el mismo Jesús en Mateo 3, 13, 17 y Marcos 1, 9, 11 y Lucas 3, 21, 22, cuando Jesús iba a ser bautizado, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Oye, Jesús no vino aquí a la tierra a abolir la ley. Él vino a testificar el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo a modelarnos cómo nosotros podemos abrir el cielo. Y orando, el cielo se abrió. Oye, el cielo no se abre para aquellos que están cómodos sentados, porque la pereza, según la palabra del Señor, es pecado. Pero a veces queremos interpretar la palabra del Señor con la pereza como a una pereza terrenal solamente en el ámbito laboral. Pero la pereza para buscar lo que es de Dios, para pedirle, así como el Señor dejó establecido en esa oración modelo, que se abra el cielo, que venga su reino. Oye, dice Lucas 3, 21, 22, y orando, el cielo se abrió. Y descendió en él el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso es otro tema con relación al Espíritu Santo, porque muchos decimos, o muchos creemos que ya cuando confesamos a Cristo ya somos nuevas criaturas y hay una conversión y ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Sí, claro. Pero el bautismo del Espíritu Santo se tiene que buscar con temor y temblor. El bautismo del Espíritu Santo nosotros no lo recibimos en el momento que confesamos a Cristo como Señor y Salvador. No necesariamente todos. En mi caso, le doy como testimonio que yo duré aproximadamente 2, 3 años congregándome y hubo un momento en que en mi vida estaba como en un éxtasis y era algo como un déjà vu y era un círculo y yo todo lo que hacía, yo decía: ay Señor, yo trabajo, mi casa, iglesia, trabajo, mi casa, iglesia. Esa es la vida cristiana. Yo venía del mundo.
Y yo decía, pero es que el Señor que me salvó de la muerte cuando yo estaba en el mundo, que me libró varias veces con el poder de su Espíritu Santo sobre mí, es que Él tiene que estar en la iglesia. Es que Él que me libró, Él que me sacó de la muerte en sí, de forma literal, aquel que dicen que está vivo, ¿y cómo está vivo? Donde se resume nada más en 3 cánticos, una palabra todos los domingos y ya. Y había un vacío existencial y había un momento incluso que no lo compartí con nadie, que yo dije, ay, pero yo estando afuera y yo estando dentro de lo mismo. Eso fue lo que sentí. Yo estando fuera de la iglesia, no convertida, y dentro de la iglesia me daba lo mismo, porque ya yo había decidido que no quería vivir como vivía. Ya yo había decidido vivir para Dios, pero estaba 3 años en una banca de la iglesia sentada. Y el vivir para Dios no era nada nuevo, no había como un significado. Ya yo iba en automático a la iglesia, pero no era ni porque quería ir, era porque la Biblia dice que hay que congregarse y yo quería. La Biblia dice que hay que congregarse y yo quería agradar a Dios con mi vida. Y por eso yo iba en automático, porque yo había dispuesto mi corazón para agradar a Dios. Pero resulta que después de un tiempo nos juntamos 4 intencionales, 5, éramos 6 intencionales. 6 que queríamos más de eso, más de lo que dice la palabra, porque la palabra dice que Él se va y volverá, pero que Él dejó el Consolador, que es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Aquel que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, las obras que Jesús hizo, nosotros podemos hacerlas. Pero nuestra incredulidad muchas veces mata las obras del Espíritu Santo. Y esos 6 intencionales dispusimos una hora. Yo recuerdo que la hora era las 5 de la mañana. Y dijimos que íbamos a orar a las 5 de la mañana todos, cada uno en su casa, en su habitación, para orar al Padre Eterno, para que venga el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros y nuestros ojos sean abiertos y todo velo sea quitado. Hermanos, al segundo día, amigo que me escucha, te puedo decir que vino sobre mí algo tan poderoso que yo quería parar de orar y no podía dejar de orar. Y al 4.º día hubo una de las personas que no se puso a orar como habíamos acordado, cada uno en su casa, en un mismo espíritu. Y el Espíritu Santo me reveló, fulano no se levantó a orar. Y cuando yo pregunto después en el grupo de WhatsApp, fulano, yo no te sentí conectado, no estabas. Él dijo, no, verdaderamente el sueño me cogió. Y yo me quedé pasmada. Y ahí fue que mis ojos fueron abiertos, porque hay poder cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros somos intencionales en la oración, como dice Lucas 3, 21, 28, en el 21, en el pasaje 21, y orando, el cielo se abrió. Cuando oramos al Padre Eterno que está en los cielos, se abre el cielo. Cuando oramos y buscamos de Él, oye, suceden cosas maravillosas. Oye, suceden cosas maravillosas y podemos tener cada día esa palabra fresca. Hay personas que dicen que ya lo que esté establecido en la palabra ya, pero dice la palabra del Señor que Dios no está muerto, que Él está vivo y que Él es espíritu y verdad, y que, oye, cielo y tierra pasarán, mas no su palabra. Y lo que está establecido en su palabra, escrito por hombre, es una guía para que nosotros no nos sorprendamos con las obras de su Espíritu Santo hoy en día.
Así, amigo que me escucha y hermano que me escucha, yo te dejo como interrogante. ¿Puede un cristiano persistir y resistir sin oración? Yo te exhorto que tú leas el pasaje bíblico que iniciamos, que es Lucas 18, del 1 al 14. Lucas 11, 1, 13. Lucas 10, 2. Lucas 6, 28. Y Lucas 3, 21, 32. Que tú leas esos pasajes bíblicos y que si tú puedes sacar el tiempo para leer el capítulo de Lucas completo, tú puedas entender que el primero que dio ejemplo de que para mantenernos conectados al Padre Eterno que está en los cielos, tenemos que mantenernos humillados en oración, fue Jesús. Porque Él siendo Dios con nosotros, Él no se jactó de la gloria a la cual Él pertenecía y la que Él pertenecía. No, Él se humilló. Cuando sentía dolor, Él iba y oraba, levantaba un clamor al Padre. En todo momento Jesús dio ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Un cristiano que no ora es cuestionado por Dios. Un cristiano que no ora es direccionado, pero no necesariamente por Dios. Dios continúe bendiciendo tu vida, que sea el Padre Eterno, que sea en los cielos, redarguyendo con esos pasajes bíblicos en tu corazón y que tú puedas entender que allí donde tú te encuentras, allí en tu casa, allí que aún no has aceptado al Señor, allí en tu trabajo, aún ahí, tú puedes clamar al Padre Eterno que está en los cielos y hacer la confesión de fe. No necesitas al principio comenzar a ir a una iglesia para entonces disponer tu corazón. Recuerda que esta obra no es de hombre. Recuerda que quien convence es el Espíritu Santo. Lo primero, el principio número 1 es confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y número 2, afirmarlo en tu corazón. Y cuando tú lo afirmas en tu corazón, escudriñando su palabra, leyendo su palabra, entonces ahí el Señor te va llevando a toda verdad y tú vas a querer agradarle. ¿Y cómo agradamos a Dios? Una de las cosas, de las primeras cosas, de los mandatos primordiales, no dejando de congregarnos. Y ahí el Señor va a poner en ti ese querer ir a su iglesia, ese querer buscar de Él, ese querer mantenerte en oración, ese querer obedecerle. Y nadie te va a tener que decir la forma de tu vestir, porque el poder del Espíritu Santo de Dios te va a convencer y te va a direccionar y te va a quitar lo que no sea de tu agrado. Y algo que te voy a dar de consejo: podemos pertenecer a una congregación, pero el Espíritu Santo de Dios trata con cada uno de forma diferente, porque no todos tenemos el mismo llamado. Dios te bendiga más, que Dios continúe bendiciendo tu vida, siempre sometiéndote a las autoridades, sin ofender. Y en todo tiempo, rogando al Padre Eterno que esté en los cielos para que Él identifique en tu vida la mies a donde Él quiere que tú pertenezcas. Que Dios te bendiga más.